Hace unos momentos Donald Trump anunció que su gobierno comenzará a realizar ataques terrestres contra los cárteles de la droga. En una entrevista con la cadena Fox News, insistió que en México gobiernan los cárteles del narcotráfico. Dijo que estas organizaciones criminales matan alrededor de 250,000 personas en Estados Unidos, refiriéndose al consumo de fentanilo. En realidad, los muertos son muchísimos, no es justificación, pero los muertos, por ejemplo, el año pasado por consumo de fentanilo, siendo muchísimos, fueron unos 80,000, según las cifras del propio gobierno estadounidense. Pero 80,000 o 250,000, Trump sigue insistiendo, y ahora lo dijo con toda claridad, que realizará ataques terrestres contra los cárteles del narcotráfico mexicanos. We've knocked out 97% of the drugs coming in by water, and we are going to start now hitting land with regard to the cartels. The cartels are running Mexico. It's very, very sad to watch and see what's happened to that country, but the cartels are running, and they're killing 250, 300,000 people in our country every single year. The drugs, it's horrible. It's devastated families. You know, you lose a child or a parent. I mean, parents are dying too with drugs. Bueno, Trump sigue diciendo una y otra vez, y cada vez va escalando en sus declaraciones, el tema de los ataques terrestres. Y ahora lo especificó con toda claridad, que serían hacia México. A ver cómo van las cosas y cómo evoluciona y qué reacción también tiene el gobierno mexicano. Bueno, lo que dice Donald Trump es gravísimo. Dice, a México lo están manejando los cárteles de la droga, no la presidenta de México, con quien tenemos una muy buena relación. Hay que tener mucho cuidado de lo que está diciendo Trump, porque hemos visto que lo que dice lo está haciendo, y lo está haciendo en muchos países del mundo. Hace 10 años, luego de una persecución en la que intervinieron autoridades mexicanas y estadounidenses, en una operación que fue denominada Cisne Negro, fue detenido Joaquín El Chapo Guzmán. Vaya, qué historia. Desde su fuga del penal de Almoloya, el Chapo Guzmán había sido el delincuente más famoso y más buscado del mundo. En esos meses hubo de todo, desde entrevistas del Chapo con Sean Penn, el famoso actor Sean Penn, y con Kate del Castillo, hasta un distanciamiento que en esos meses comenzó con su socio de toda la vida, el Mayo Zambada. El Chapo se había vuelto demasiado famoso y tenía que caer. Así se lo contamos hace 10 años. 182 días después, Joaquín El Chapo Guzmán fue detenido esta mañana, esta madrugada. Una noticia sin duda importantísima que se captura nuevamente por tercera ocasión. Se cumplen 10 años de la operación Cisne Negro, el operativo que marcó el punto final de la persecución más larga y compleja contra Joaquín El Chapo Guzmán. La madrugada del 8 de enero de 2016, en Los Mochis, Sinaloa, un despliegue quirúrgico de elementos de la Armada culminó con la tercera captura del entonces líder del cártel de Sinaloa, apenas 6 meses después de su fuga del penal del Altiplano en el Estado de México. Se trató de la fase final de una operación de inteligencia, vigilancia y acción directa, diseñada y ejecutada por fuerzas especiales, que fue concebida como una tarea de localización, cerco y captura, bajo el principio de acción letal controlada y con la prioridad absoluta de no permitir una nueva evasión. La planeación corrió a cargo de las Fuerzas Especiales de Marina, con información de inteligencia técnica y humana que permitió reconstruir la red de casas de seguridad, comunicaciones y rutas de escape utilizadas por Guzmán Loera en el norte de Sinaloa. La intervención se produjo antes del amanecer en un inmueble del fraccionamiento Las Palmas, en Los Mochis. Al momento del ingreso, los elementos navales fueron recibidos con armas de alto poder, lo que derivó en un tiroteo intenso pero breve, característico de operaciones de fuerzas especiales, contundente, frontal y decisivo. El saldo fue letal para el Círculo de Protección del Capo. 5 presuntos integrantes del cártel de Sinaloa murieron durante el enfrentamiento. Todo personal dio seguimiento a esta operación.
Ahí está viendo usted a Joaquín Guzmán Loera y está siendo subido en este momento él al helicóptero de la Marina. En Estados Unidos, ¿quién fue el que pidió la inmediata extradición de Joaquín El Chapo Guzmán? Marcos Rubio. Marcos Rubio es un republicano mucho más duro que el propio Donald Trump. Guzmán Loera escapó momentáneamente del inmueble a través del sistema de drenaje, una constante en su historial de fugas, pero el cerco ya estaba cerrado. La persecución continuó por calles de la ciudad hasta que el objetivo fue finalmente ubicado y detenido horas después en un operativo complementario de la extinta Policía Federal que cerró cualquier margen de maniobra. Uno de los elementos distintivos de Cisne Negro fue el perfil del personal desplegado. No se trataron de unidades convencionales, sino de fuerzas especiales de Marina, entrenadas bajo estándares militares para misiones de alto riesgo, combate humano, control de crisis y neutralización de amenazas armadas. Cisne Negro se convirtió en modelo para acciones posteriores, con la inteligencia previa prolongada, intervención directa de fuerzas especiales, mínima exposición mediática durante la ejecución y control absoluto del objetivo tras la captura. El nombre del operativo tiene su origen en un cateo realizado en 2015 en el rancho Los Ciruelos, donde las autoridades aseguraron animales exóticos, entre ellos cisnes negros, aves que eran conocidas como las favoritas de Guzmán Loera. Todo este episodio, claro, tiene un matiz peliculesco y por eso Netflix lo incluyó en El Chapo, una serie inspirada en la vida del capo sinaloense. Aunque algunos elementos fueron cambiados en dicha serie, los guionistas consideraron innecesario alterar el operativo Cisne Negro. Tras su extradición a Estados Unidos en 2017, El Chapo Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua. El veredicto del juicio de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo Guzmán, no podía ser otro que el de culpable. Decenas de miles de pruebas de todo tipo presentadas ante la Corte de Brooklyn no podían terminar con una sentencia diferente. Se desmenuzó todo el entramado de la droga en Colombia y en México, que la verdad ya mucho de esto lo sabíamos, pero poco se supo de lo de Estados Unidos. Y recluido en la prisión Supermax de Colorado, bajo régimen de aislamiento extremo. Para ADN Noticias, Víctor Núñez, Fuerza Informativa Azteca. Y la caída del Chapo Guzmán fue el primer capítulo de la lucha por la sucesión en el cártel de Sinaloa. El principio del fin. Desde el primer momento comenzó la lucha entre el Mayo y los Chapitos y el licenciado Dámaso López. Dámaso muy pronto quedó fuera de esta escena. Sí, le filtraron la información para que lo detuvieran a Dámaso López aquí en la Ciudad de México y después él y su hijo se convirtieron en testigos protegidos de los Estados Unidos. En esa historia hay dos capítulos fundamentales. El primero, cuando los Chapitos fueron secuestrados por el cártel Jalisco Nueva Generación en Vallarta, muy poco después de la extradición de su padre, y fueron liberados por una negociación que hizo el propio Zambada, que es el padrino de uno de ellos, del que después lo entregó, de Joaquín. El segundo, ya en plena ruptura entre los Chapitos y el Mayo, fue precisamente cuando Zambada fue capturado y llevado a Estados Unidos, en algo que a mí todavía no me queda muy claro cómo ocurrió, por su ahijado, Joaquín Guzmán López. En medio estuvieron el juicio del Chapo Guzmán, el Culiacanazo y la caída de Ovidio Guzmán en Jesús María. Esta es la historia. La caída de Joaquín El Chapo Guzmán el 8 de enero de 2016 no solo marcó el fin de una era en el narcotráfico mexicano, fue en realidad el primer capítulo de una disputa que desde entonces no ha dejado de escalar, la lucha por el control de Sinaloa. En toda esta estructura que usted veía ahí de Joaquín El Chapo Guzmán y del Cártel del Pacífico, hay 4 hombres, diría yo, fundamentales. El propio Joaquín Guzmán Loera, está Ismael El Mayo Zambada, el Azul Esparragosa y Dámaso. Desde el primer momento quedó claro que el vacío de poder no tendría una sucesión pacífica. 3 fuerzas se movieron casi de inmediato. Ismael El Mayo Zambada, histórico cofundador del cártel, los Chapitos, los hijos del Chapo, y Dámaso López, el licenciado, quien durante años fue uno de los hombres más cercanos a Guzmán Loera. Dámaso López fue el primero en salir de la ecuación al ser detenido en mayo de 2017 y extraditado a los Estados Unidos en julio de 2018, dejando así el conflicto principal entre el Mayo y los Chapitos,
una alianza que con el tiempo se convertiría en ruptura. Pero dentro de esta historia hay dos momentos clave que marcaron el rumbo del cártel. El primero ocurrió en Puerto Vallarta el 14 de agosto de 2016, cuando Jesús, Alfredo e Iván Archibaldo Guzmán Salazar, además de 4 personas más, fueron secuestrados por presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación en una fiesta de cumpleaños celebrada en Jalisco, territorio de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho. Gravísimo es precisamente lo que ha sucedido estas últimas semanas en Jalisco, donde se han dado varios hechos violentos. La liberación no llegó por la vía de la violencia, sino mediante una negociación encabezada por Ismael El Mayo Zambada. Aunque los términos del acuerdo no están claros, la puesta en libertad se dio 5 días después. En ese momento El Mayo no solo reafirmó su poder, sino que se colocó como el verdadero factor de estabilidad dentro del grupo. Con el paso de los años se acumularon episodios que aceleraron la ruptura entre la gente de los Chapitos y El Mayo. Uno de ellos fue el juicio de El Chapo, que se desarrolló en los Estados Unidos entre 2018 y 2019, el cual exhibió desde tribunales federales la estructura del cártel de Sinaloa. Otro punto clave, el Culiacanazo, ocurrido el 17 de octubre de 2019, que mostró el poder de los Chapitos y su capacidad de presión sobre el Estado. Aunque durante años la balanza no mostraba a uno de los bandos más fuerte que el otro, vino un golpe que debilitó aún más al grupo de los hijos del Chapo. Se trata de la captura de Ovidio Guzmán en enero de 2023. Pese a los hechos anteriores, el segundo capítulo crucial en esta historia llegó el 25 de julio de 2024, cuando la relación entre El Mayo y los Chapitos ya estaba rota. En ese contexto se dio la captura de Ismael El Mayo Zambada, quien fue llevado mediante engaños a Estados Unidos junto con Joaquín Guzmán López. Un golpe que reconfiguró por completo el mapa criminal y dejó al cártel de Sinaloa frente a su crisis más profunda en décadas, la cual se ha visto reflejada en un panorama de violencia que se mantiene hasta la fecha en calles de Sinaloa, con la disputa entre la gente de los Chapitos y El Mayo. Hoy el cártel de Sinaloa ya no es el mismo. La organización que durante años se sostuvo en equilibrios, pactos y liderazgos compartidos enfrenta las consecuencias de una sucesión inconclusa. La caída del Chapo no fue el final de la historia, sino el inicio de una guerra interna que aún sigue escribiéndose y cobrando víctimas. Y bueno, después de todo esto que ha pasado en los últimos 10 años desde la caída del Chapo Guzmán, lo que hay que insistir es que el cártel de Sinaloa como tal ya no existe. Ya existen distintos grupos que están tratando de controlar distintas estructuras con diferentes alianzas. Ahí están las alianzas de los sucesores del Mayo Zambada, del Mayito Flaco, que los encabeza, aliado con muchos otros grupos, incluso con los que eran antes sus enemigos. Y los Chapitos con sus propias alianzas, que algunos dicen que incluso alcanzan hasta el cártel Jalisco Nueva Generación. Esta es una nueva historia, pero se comenzó a escribir hace, Viviana, 10 años. Bueno, hace 10 años y bueno, se lo hemos presentado puntualmente de una manera muy exacta toda esta historia del Chapo Guzmán. Y vamos a otro tema. Hoy anunció Pemex que le pagará a sus acreedores no de aquí hasta 2029, como se había dicho, sino durante 8 años en abonos chiquitos. Este 5 de enero también partieron nuevos embarques de petróleo mexicano regalado hacia Cuba. Imagínense cuánto dinero están regalando a Cuba y no le pagan a la gente que les deben dinero aquí. Van miles de millones de dólares de crudo regalado al régimen de La Habana. ¿No hubiera sido más justo pagar a las empresas proveedoras de Pemex en lugar de financiar una dictadura con los recursos de los mexicanos? No es pregunta, es una exigencia. Bueno, ahí están las cosas. Mientras tanto, Donald Trump insistió en el control petrolero de Venezuela, que pasa por las exportaciones de crudo, pero también por los barcos y depósitos que tienen petróleo de ese país distribuido por todo el mundo. Es un tema delicadísimo. El secretario de Estado, Marco Rubio, dio una entrevista al New York Times donde comenzó a especificar los planes de Estados Unidos hacia Venezuela. Y en Venezuela, hoy, se anunció que comenzará la liberación de por lo menos algunos de los presos políticos de la dictadura de Maduro. México fue el principal proveedor de petróleo para Cuba en 2025, por encima de Venezuela. El año pasado nuestro gobierno envió en promedio 12.284 barriles de petróleo por día a Cuba, 56% más de lo que envió en 2024. Según el Financial Times, en diciembre, Pemex declaró ante la bolsa estadounidense que su filial Gasolinas Bienestar
mandó 17.200 barriles de petróleo por día y 2.000 de productos derivados del petróleo entre enero y septiembre de 2025, lo que llevó al Congreso de Estados Unidos a cuestionarse el papel de México por beneficiar al régimen cubano. In the last 4 months, Mexico has sent to the Castro tyranny 55 oil tankers worth more than $3 billion for free. And what's the reason? I don't understand. It only helps the tyranny to continue subjugating the Cuban people. Sin contar que la dictadura cubana cerró el 2025 con un gran regalo navideño. Casi 13 millones de litros de diésel automotriz con un valor superior a los 14.6 millones de dólares. Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción reveló que el primer cargamento salió el 24 de noviembre desde la terminal de Coatzacoalcos como exportador Gasolinas Bienestar. En plena víspera de la Navidad, el pasado 23 de diciembre, arribó a La Habana el buque petrolero Ocean Mariner, proveniente de la terminal de Pemex en Coatzacoalcos, Veracruz, con lo que sería el último cargamento de combustible subsidiado enviado a Cuba en 2025. En medio de esta situación, one is the stabilization of the country. We don't want it descending into chaos. The second phase will be a phase that we call recovery. At the same time, begin to create the process of reconciliation nationally within Venezuela so that the opposition forces can be amnestied and released and from prisons or brought back to the country and begin to rebuild civil society. And then the third phase, of course, will be one of transition. El secretario de Estado de la Unión Americana, Marco Rubio, adelantó el plan que seguirá el país norteamericano para Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Detalló que se realizará en 3 fases, en donde el petróleo será el eje central y explicó que Washington está a punto de ejecutar el acuerdo para que Venezuela entregue los barriles de crudo anunciados por Donald Trump. Y es que el mandatario, a través de su cuenta de Truth Social, escribió que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba por el acuerdo petrolero con su gobierno. Las compras incluirán productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela. También agregó que el país sudamericano se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su principal socio. En tanto, Caroline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, confirmó que el gobierno encargado de Venezuela acordó entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo como parte de la sanción impuesta por Estados Unidos. Esta meta para Trump sería factible si pensamos que Caracas cuenta con los mayores yacimientos de petróleo del mundo, que contiene más de 303.000 millones de barriles. Sin embargo, a decir de especialistas, la producción actual es baja, alrededor de 1 millón de barriles al día. No obstante, lo suficiente para apoyar a otros de sus socios de izquierda, como Cuba. Y hoy la presidenta Sheinbaum dijo que no había cancelado la reunión del Senado para permitir el ingreso para las tareas de entrenamiento de militares estadounidenses a México. Así lo dijo. Preguntarle si usted solicitó al Senado o qué le informó el Senado de la República para posponer este permiso que se iba a otorgar para que elementos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos vinieran a nuestro país a dar adiestramiento a... Tiene que haber una reunión extraordinaria porque se aprueba por el Pleno del Senado y hasta donde tengo entendido el Senado no particularmente por esta razón, sino había otras iniciativas que se tenían que aprobar, entonces decidieron hacerlo hasta febrero, que es el momento en que inician ya el periodo de sesiones normales. No tiene nada que ver con lo que ocurrió en Venezuela. No, porque esas son acciones que se realizan desde hace mucho tiempo. Y evidentemente constitucionalmente pues tiene que haber la aprobación del Senado. Entonces lo que decidieron fue pues posponerlo a cuando vaya a haber la sesión ordinaria, dado que no había otro tema para una sesión extraordinaria. Bueno, la presidenta dejó muy en claro que ella no dio esa orden, pero no es verdad lo otro que dice. La reunión sí se canceló en la mañana del sábado, apenas horas después de que se detuviera Maduro. La reunión de la Comisión de Marina estaba convocada para aprobar el ingreso de tropas estadounidenses para tareas de entrenamiento. Fue el presidente de la Comisión de Marina el que canceló
esa mañana la reunión destinada a otorgar ese permiso que ya se tendría que haber otorgado, porque la idea era que eso comenzara, ese entrenamiento comenzara en febrero, y no le puso fecha de realización. El presidente, pero esto es lo interesante, el presidente de la Comisión de Marina es nada más y nada menos que Carlos Lomelí Bolaños, un empresario farmacéutico y de la construcción de Jalisco, amplísimo, quiere ser gobernador de Jalisco, ha sido candidato, amplísimamente beneficiado por su íntimo amigo Andrés Manuel López Obrador y los hijos del expresidente como proveedor del gobierno federal, pero tiene además acusaciones de relación con el crimen organizado. No responde Lomelí a la presidenta Sheinbaum, sí responde a las órdenes de Palenque. Por cierto, la decisión de Lomelí se dio al mismo tiempo que la declaración de López Obrador contra la detención de Maduro, que fue mucho más dura que la que había dado apenas unas horas antes la presidenta de la República. No es un tema menor, es un tema neurálgico. Es la relación con Estados Unidos y además en el ámbito militar. Así están las cosas en la 4T. Bueno, y no están midiendo las consecuencias que pudiera tener este tipo de situaciones, como por ejemplo no otorgar de manera expedita este permiso, y sobre todo con un programa que ya lleva mucho tiempo dándose. Mientras tanto, hay nuevas antidrogas en la Casa Blanca, y es una conocida reportera de investigación de Fox News, Sarah Carter Bailey. Coordinará ella 19 agencias federales y un presupuesto de $44,000 millones. Ella, bueno, estuvo trabajando mucho tiempo y nació en Arabia Saudita. Es hija de un inmigrante cubano y de un veterano del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Está casada con un exmiembro de las Fuerzas Especiales del Ejército, herido en combate. Fue periodista de investigación en medios conservadores como The Washington Examiner, del Washington Times y Fox News, donde se convirtió en colaboradora frecuente y conductora de Sarah Carter Show. Sus reportajes se centraron en seguridad nacional, terrorismo, trata de personas y narcotráfico, con énfasis especial en los cárteles y en la frontera con México. Mi trabajo en la primera línea no se trataba solo de contar historias, sino de mapear al enemigo. Así lo dijo en una comparecencia en el Senado, y será la nueva zarina de la lucha contra el narcotráfico. Bueno, ahí está. Mientras tanto, en México, hoy el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció una reducción de 40% en el número de homicidios en comparación con los que teníamos en septiembre, del gobierno de López Obrador. No deja de ser, hay que decirlo, en medio de todo lo que estamos viviendo, una buena noticia. Desde Cuernavaca, Morelos, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó los resultados en materia de seguridad obtenidos durante 2025. Se registra una disminución de 40% en los homicidios dolosos. Esto representa 34 homicidios menos diarios. Se han detenido 40.735 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado más de 318 toneladas de droga. Destacó varias detenciones realizadas en el mes de diciembre, como las relacionadas con el asesinato de Carlos Manso, ocurrido el 1 de noviembre en Uruapan, Michoacán. Las últimas 2 detenciones que se realizaron en el mes de diciembre fue una el 9 de diciembre, detenido en el mismo municipio Gerardo N., quien era colaborador y mantenía comunicación con los otros sujetos. Y finalmente el 24 de diciembre, donde se realizó la detención de Alejandro Baruch N., alias KOZ. Esta persona albergó a Fernando N. tras el homicidio y había mantenido comunicación con los integrantes de la célula delictiva. Y otras realizadas en Sinaloa. Fueron detenidas 4 personas, entre ellas Pedro N., alias Sagitario. De acuerdo con las investigaciones, Pedro N. era identificado como líder de una célula delictiva de la organización criminal vinculada al cártel de Sinaloa y responsable de coordinar una de las principales redes de producción y tráfico de drogas sintéticas con alcance internacional. Sobre la detención de 2 mexicanos en España relacionados con tráfico de metanfetaminas, García Harfuch informó que mantienen comunicación con autoridades españolas para investigar a las empresas por las que traficaron la droga. Los 2 son mexicanos, uno de Jalisco y uno de Sinaloa. Hay coordinación, hay buen intercambio de información. Allá está un delegado del Centro Nacional de Inteligencia de aquí de nuestro país. La información que nos enviaron de las empresas que, como usted bien menciona, comercializan mármol, piedra y otro tipo de
de cosas, eso ya lo está trabajando también la Unidad de Inteligencia Financiera. Informó que del 6 de julio al 30 de diciembre de 2025 fueron detenidas 721 personas por el delito de extorsión. Para ADN 40, Ivana Viña en las imágenes, Carmen Sánchez, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana tenemos una cita muy puntual en punto de las 11 de la noche. Sueñe bonito, descanse y estaremos muy atentos a las declaraciones que ha hecho el presidente Donald Trump sobre México. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bonita noche, bonita noche. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.